¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a convertir de decimal a binario sin recurrir a la fórmula incluida dentro del amplio abanico de fórmulas que tiene Excel, que naturalmente tiene una fórmula para convertir de decimal a binario, pero tiene una limitación. Y esa limitación es que trabaja con bits o con códigos máximos de 9 bits. Y eso implica que esa codificación pues esté limitada, es decir, esa conversión esté limitada. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, 600, el valor 600, y hago lo siguiente, paso a, como argumento, le paso este valor decimal a la fórmula decabin. Le doy a intro y fijaos que me da un error. Y claro, inicialmente podemos pensar, bueno, esto está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me da error? Si 600 tampoco es un número, no es una cantidad tan elevada como para que me devuelva error. Pero si leemos la documentación oficial de Microsoft en relación a esta fórmula, pues dice que para valores superiores a 511 nos devuelve un error. Y de hecho es así. Fijaos, 511, perfecto, 9 bits, 9 unos. Para codificar 512 necesitaré un bit más, por tanto sería un 1 seguido de 9 ceros, es decir, 10 bits. Por tanto, nos da error. Bueno, es así, está impuesto así, esa fórmula funciona así y nosotros no nos vamos a parar a cuestionarla. Pero, ¿qué pasaría si necesitáramos codificar valores superiores a 512? Entonces tendríamos que ingeniárnosla de alguna manera con algún algoritmo matemático que no recurra a la recursividad porque no es aplicable en lenguajes de fórmulas, ni en DAX, ni por supuesto en Excel, ¿de acuerdo? De hecho, hasta hace bien poco Excel no contenía fórmulas que pudieran iterar por todos los elementos de una matriz y realizar determinados cálculos. Hoy por hoy pues contiene map, contiene filter, contiene scan, contiene un montón de fórmulas que nos permiten iterar y a partir de ahí realizar determinados cálculos con esos elementos, ¿de acuerdo? DAX, por el contrario, sí que desde un principio pues ya contenía eso, pero bueno, era una dinámica completamente diferente, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Y lo primero, ¿cómo codificamos un número? Fijaos, si yo codifico este número, ¿por qué los unos ocupan esas posiciones? ¿Por qué los ceros esos? Pues es bien fácil. ¿Cuántos bits necesitamos para codificar un 10? 4 bits, ¿de acuerdo? Que son los 4 números que representamos ahí. Entonces vamos a representar esto en potencias de 2. Por tanto, el bit de mayor peso, que siempre es el que está a la izquierda, en función del número, de la longitud de bits que tenga ese número, siempre el bit de la izquierda va a ser el de mayor peso, ¿de acuerdo? Independientemente de la posición que ocupe. En este caso va a ocupar la posición 4 porque necesitamos 4 bits para codificar ese valor decimal en binario, ¿de acuerdo? Pero si necesitáramos 5 o 6, los que fuera, pues ese bit de la izquierda siempre va a ser el de mayor peso. Y el peso se calcula siempre elevando 2 a el número de bits menos 1, es decir, si necesito 4, pues será 4 menos 1, 3. ¿Por qué? Porque voy a contemplar el 0 también como potencia, ¿de acuerdo? 2. Ponemos 2 elevado a 2, a continuación 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 y por último 2 elevado a 0, ¿de acuerdo? Entonces esto será 8, esto será 4, esto será 2 y esto será 1. Perfecto. ¿Qué números de aquí dan su suma? Devuelve 10. Pues concretamente este 8 más este 2 y por tanto las del resto de posiciones será 0. Pues así, con esta suma de pesos tan fáciles, se calculan todos los números binarios, ¿de acuerdo? Absolutamente todos. Fijaos que este de aquí, 2 elevado a 0, que es el bit de la derecha, es el bit de menor peso, que siempre va a estar a la derecha, ¿de acuerdo? Y el bit de mayor peso, que ya os digo dependerá del número de bits, en este caso como tiene 4, pues es 2 elevado a 3, pero si contuviera aquí un 2 elevado a 4, pues sería ese el bit de mayor peso, ¿de acuerdo? Siempre es el de la izquierda. Pues de esta manera tan sencilla es como se calculan valores decimales a binario. Pero hay una forma más rápida de hacerlo, claro. Entonces vamos a calcular aquí toda una serie de números de potencias de 2. ¿Y cómo? Con fila le decimos del 1, por ejemplo, 20 bits quiero, pero en este caso daos cuenta que la fila yo no puedo utilizar como primer argumento de este rango, perdón, que ya me estoy perdiendo aquí, de este rango yo no puedo poner aquí un 0, tengo que poner un 1, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo quiero que empiece en 0 porque quiero contemplar la potencia 2 elevado a 0. De hecho, es súper relevante contemplar esa potencia, ¿de acuerdo? Entonces le restamos simplemente 1 y sabemos que esta aritmética se va a aplicar a cada uno de los elementos de esta matriz, ¿de acuerdo? Por tanto, este escalar, que en este caso es el 1, pues se va a restar a cada uno de los elementos de esa matriz y obtendremos una matriz de 0 a 19. Cierro aquí y fijaos que ahora tenemos pues el resultado de potencias de 2. Pero estas potencias de 2, lo curioso es que este bit de menor peso
está arriba del todo y el bit de mayor peso está abajo del todo. Y esto no funciona así, porque necesito justo invertirlos. Es decir, el bit de mayor peso tiene que estar arriba y el bit de menor peso tiene que estar abajo. Por tanto, lo que tengo que hacer es invertir esto, y esto se hace con késimo punto mayor. Naturalmente yo estoy utilizando fórmulas que se puedan aplicar a cualquier versión de Excel, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier versión que contemple estas fórmulas. Si no las contempla, pues bueno, será una versión súper antiquísima que desde luego no funcionará ni con Windows XP. Entonces, podéis utilizar secuencia y hacer que le podéis poner un intervalo negativo, perdón, un incremento negativo, y entonces obtener exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quiero, pues ya que esto se puede implementar de manera que lo podamos utilizar en cualquier versión de Excel, pues vamos a hacerlo así con fórmulas que realmente se puedan implementar en cualquier versión, ¿de acuerdo? Bien, el segundo argumento que nos solicita késimo mayor es cuántos elementos queremos mostrar. Bueno, quiero mostrarlos todo, por tanto voy a pasarle el mismo intervalo, pero en este caso no necesito aplicar ninguna aritmética a esta matriz, ¿de acuerdo? Simplemente 20 elementos. Le damos a intro y aquí tenemos nuestra matriz invertida. Perfecto, tenemos potencias de 2. Entonces, yo ahora un sencillo cálculo de bit.i y lo que vamos a hacer es calcular el producto bit a bit, es decir, la función ilógica bit a bit. Entonces, la función ilógica solo tomará valor 1 cuando tanto su primer argumento como el segundo sean igual a 1. Si no son igual a 1, pues todo el resto será 0, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos este argumento y lo calculamos con este. Le damos a intro y fijaos que aquí solo me devuelve aquellas posiciones que suman concretamente 8 más 2 da 10, que es este valor de aquí. De hecho, si invertimos esto y calculamos aquí bit.i y le paso como argumento 10 y a continuación este valor de aquí, que bueno, 10 aquí sería como fijar con F4 la celda de arriba para volverla absoluta, tiramos hacia arriba y fijaos cómo me devuelve 0 en todo menos en esta posición y menos en esta, que concretamente son los pesos que al final, o las potencias de 2 que terminan sumando 10. Por tanto, ya tengo eso prácticamente solucionado. Sin embargo, vamos a poner aquí bit.i y le pasamos el valor de A1 y como segundo argumento pues la matriz, es decir, todas las potencias de 2. Y fijaos cómo devuelve 8 y 2. Sin embargo, esto pues bueno, no me sirve porque no es un 1 ni es un 0. Entonces, lo que tengo que hacer es, con una fórmula, convertir eso a 1 o a 0. La fórmula signo da la casualidad de que nos devuelve 1 en el caso de que el argumento sea mayor que 0 y nos devuelve 0 en el caso de que sea igual a 0 o menor que 0, ¿de acuerdo? Valores negativos. Entonces es ideal para utilizarla aquí y que nos devuelva 1 solo en aquellos valores que sean mayores que 0, que podríamos poner un sí, pero bueno, existe esta fórmula y está bien conocerla también. Fijaos que estos 4 bits de aquí para mí ya representan el 8. Entonces fijaos, yo ahora tengo que hacer una condición de forma que me elimine, que me quede nada más que con estos 4 bits y el resto me los elimine todos. ¿Cómo hago eso? Bueno, realmente, fijaos que si elevamos 2 a cada uno de los pesos, aquí me da un 1, aquí me da un 2, aquí me da un 4 y aquí me da un 8. Y aquí ya pasa a valor 16. Entonces yo tengo que centrarme en estos 4 bits. Bueno, pues estos 4 bits da la casualidad de que esto se cumple mientras estos valores sean menores que 10. Que es concretamente el valor decimal que tenemos aquí. Entonces ya es esa condición, porque yo no necesito el bit 4 para codificar 10. Por tanto, como su valor decimal es 16, lo único que tengo que poner aquí es que si esta celda de aquí es mayor o igual, en este caso, a esto de aquí, que son las potencias de 2, lo pongo aquí, pongo punto y coma, entonces si se cumple de que sea mayor el 10 que las potencias estas de 2, entonces devuélveme esa conversión a binario. Por el contrario, devuélveme la cadena vacía. Cerramos aquí, le damos a intro y fijaos que ahora ha desaparecido todo menos estas partes de aquí. Daos cuenta que se quedó solo con el 8, con el 4, con el 2 y con el 1. Es decir, justo las posiciones que le interesa. Y ahora, para reducir todo esto a una cadena de texto, simplemente tengo que concatenar. Perdón, me voy al final. Bueno, pico aquí y le damos a intro y ahí tenemos nuestro valor codificado en binario. ¿De acuerdo? Vamos a centrarlo. Y fijaos que si yo ahora pongo, por ejemplo, 600,
ya no me devuelve el error de antes. ¿Por qué? Porque estoy trabajando máximo con 20 bits. Si obviamente aquí pongo un número decimal que tenga más de 20 bits, la fórmula me daría un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendría que hacer sería corregir aquí y poner aquí, pues en vez de 1 a 20, pues poner de 1 a 30 y así sucesivamente con la cantidad que yo quisiera. Obviamente habrá un límite de cálculo, yo no he llegado a él, pero sí que si pongo 1000 aquí, pues sé que me lo codifica bien y así sucesivamente. Entonces daos cuenta que 2 elevado a 20, pues podemos llegar a codificar hasta, fijaos, hasta concretamente 1.048.576 números, ¿de acuerdo? Es decir, podemos codificar muchísimas cantidades. Bueno, espero que os guste este algoritmo matemático que hemos calculado aquí. Creo que quedó perfectamente explicado la parte de cómo obtener un número decimal, un número binario a partir de decimal a través de la suma de potencias de 2. Y así, obviamente, se obtiene cualquier número binario, ¿de acuerdo? De decimal a binario. Es así de sencillo, potencias de 2, ni más ni menos. Y así se utiliza también pues lo mismo si utilizáis octal, hexadecimal, exactamente lo mismo, pero en vez de dividir por 2, pues obviamente hay que dividir por 8, por 16, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, yo espero que os guste este vídeo, que hayáis aprendido algo con él, que es el objetivo fundamental de estos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Adiós, amigos.